Bueno, hoy en Código de Tiempo tenemos un súper invitado, el señor Julián Vanegas, Julián Chacán Azul. Él es músico, compositor, multiinstrumentista, productor y docente. Tiene un amplio interés por la transformación social, el trabajo comunitario y el desarrollo teórico práctico del arte. Su trabajo se centra en las estéticas de las músicas andinas latinoamericanas y músicas tradicionales, así como la exploración y conjunción de las mismas con las llamadas música del mundo. Viejo Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Código de Tiempo. Muchas gracias, bonita noche o bonito día, bonita tarde para quienes nos escuchan en todos los horarios. Bueno, con esa presentación yo creo que ya terminó el podcast. No, no, no digas Eh, eso. Muy agradecido, muy contento, muy honrado de estar en este espacio también, poder compartir un poco, charlar y conversar un poco de esto tan bonito que es, pues por un lado las músicas tradicionales, ¿cierto? Las músicas andinas, y por otro lado esta otra parte también vital que es la de poder registrar todo esto, ¿no? Ponerlo en un lugar para que, sobre todo creo yo, profundamente, pues para poderlo compartir con todos y con todas. Así es, Julián. Bueno, te cuento un poco sobre Código de Tiempo. Es un espacio en el cual estamos compartiendo con las personas que hacen el mundo del arte llevado a las plataformas digitales, hacia el cine, la televisión y la música. Entonces, por eso estamos acá y es un espacio donde pues le damos tips a las personas que están en formación y que quieren comenzar en este mundo audiovisual. Entonces, bienvenido a Código de Tiempo y Julián, y quisiera que comenzáramos sobre, que me contaras sobre tu historia en la música. ¿Cómo llegaste tú a la música latinoamericana? Bueno, esta historia siempre la cuento de diferentes formas según porque uno va cambiando, ¿no? Uno va transformándose y asimismo uno va viendo en retrospectiva su historia de distintas maneras. En este momento pienso que más que yo llegar a la música latinoamericana, realmente lo que sucedió es que la música latinoamericana llegó a mí y de alguna forma me cobijó, digamos, en un momento muy importante. Yo era, digamos, preadolescente, adolescente, digamos, tenía como 14 años, y eso es un periodo complejo, yo creo, en la vida de todos, porque es un momento como que uno tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, el mundo se empieza a abrir, ¿cierto? Se empieza uno a ver como todo este universo posible, y uno se empieza a sentir pequeño y empieza a buscar un lugar donde habitar y un lugar donde estar, digamos, de alguna manera. Entonces, yo vengo de un barrio, digamos, pues, con problemáticas sociales y como con unas bendiciones también muy bonitas, que yo vivía en Danubio Azul, eso queda en la localidad de Usme, en Bogotá, en Colombia. Ok. Y, en ese tiempo, bueno, ahí viene entonces que yo antes de eso pensaba que todos los músicos eran unos desocupados, o sea, como que cosas sin ningún propósito. Yo decía: "Bueno, y eso, pues sí, tocan y como que qué". Entonces fui un poco reacio siempre como a ese mundo, ¿no? Incluso en el colegio como que clases de música y no, como que no le da tanto interés. Y en ese momento, digamos que uno de mis mejores amigos, que se llama Iván, me convenció, me disuadió, me sedujo de que fuera a un centro de desarrollo comunitario donde se estaban ofreciendo unas clases de música gratuitas, ¿cierto? Ok. Como en una labor social, digamos, muy linda también de estos centros de desarrollo. Y da la casualidad, o más bien la causalidad linda, de que el profesor que estaba en ese momento es un profesor que es de Pasto, se llama Edgar Josa, que a propósito Ok. le tengo un agradecimiento increíble porque ese hombre hizo que yo pudiera enamorarme de esta música. Y en ese momento él nos empezó a compartir de su música, de su mundo, a enseñarnos a tocar quena, sobre todo empezamos con vientos, que era como lo más asequible en ese momento. Y este hombre en una de las clases llevó su charango. Para quienes no conocen a Edgar, es el charanguista de Sol Barniz, que es un grupo emblemático, digamos, del sur colombiano. Llevó su charango y tocó ese charango y todo dentro de mí cambió. Yo dije, esto que acabo de escuchar es hermoso y es muy potente y lo quiero para mi vida, ¿cierto? Y ahí fue un amor profundo a esto y de ahí para adelante no hubo vuelta atrás.
realmente. Entonces empezamos a tocar quena en este combo de músicas, digamos, así como de aprendizaje. Ajá. Empezamos a tocar zampoñas, que era como lo más fácil de conseguir. Tener un charango en esa época, estoy hablando del 2003, 2004, era muy complejo tener un Muy charango. difícil, sí. Y más para, digamos, personas que vivimos en el sur, o bueno, en cualquier parte del mundo donde haya una condición social difícil. Pero empecé ahí, dije: "Vamos para adelante", empezamos a tocar, empezamos a hacer cositas, y, y de ahí ya seguí, me fui enamorando un resto, empecé a estudiar mucho. Sí, entonces contaba eso un poco, como que ya me enrolé y fue como un camino de seguir, digamos, como los primeros años muy, como en este mundo de la calle, que muchos yo creo que empezamos así la música andina, ¿no? Como compartiendo y conociendo personas. ¿Y habías escuchado antes de este primer acercamiento en esos cursos gratuitos la música latinoamericana o no la tenías en tu radar? No, pues a mí me pasa una cosa muy curiosa y no sé por qué, digamos, como que en mi vida, antes de ese suceso, la música era algo absolutamente ausente. Yo Ok, como que yo no escuchaba música, digamos, como que no estaba dentro de mi radar. Quizás la música que ponían por ahí, que era como música popular, ¿cierto? Rancheras quizás, vallenato, como esto que uno escucha por ahí en la calle, pero la música andina cero. O sea, mi primer contacto con esta música fue en ese lugar, en vivo también. Entonces creo que tiene su magia, digamos, como poder, y eso es algo muy importante también, que quizás lo hablaremos en el transcurso, y es poder escuchar música en vivo, porque es claro, otra cosa muy diferente. es magia. Entonces, Ujú. bueno, tú tocas quena, comenzaste con quena, zampoñas, toda la parte, digamos, de vientos andinos. Tocas también percusión, has participado, te he visto tocando percusión y creo que tu instrumento principal y creo que es el que más le tienes cariño es al charango, ¿o me equivoco? Me gusta eso de que decir que más le tengo cariño, porque sí, mi secreto es tocar muchos instrumentos, todos como medio mal. Ese es el truco. Sí, pues, digamos que y eso pasa mucho en el gremio andino, ¿no? Yo creo que tú lo has vivido y es como todos estamos ahí como rotando y cogiendo cositas y tocando aquí y acullá y la vaina y toda la cosa. Entonces, como que también tuve mis procesos de enamoramiento de un año clavado tocando zampoñas, así como, es el mejor instrumento del mundo. Ok, Luego empecé a tocar guitarra y no, sáquese las zampoñas, la guitarra es el mejor instrumento, y así como que con cada uno, hasta que, igual como ese primer amor con el charango, ¿no? Ya se vio reflejado en mi deseo de decir, bueno, ya, voy a sentarme a estudiar este instrumento de una forma mucho más juiciosa y mucho más dedicada también, mucho más sistemática, podría decirse también, ok. como o en un orden también. ¿Cuándo tuviste la oportunidad de comprar tu primer charango? No, pues imagínate que yo no pude comprar mi primer charango. Ese charango, me lo regaló un señor que también, profundo agradecimiento. Él, en este momento ya nos acompaña desde las estrellas. Se llama Napoleón, bueno, sí, se llama, de mi forma de ver las cosas, y él era no recuerdo el nombre, orientador, creo que se llamaba en esa época, el psicólogo del colegio, algo así. Ok, Y él tenía un charango que le habían regalado por allá de Bolivia, ni sé qué, y empezamos a tocar. Yo estaba en décimo, y él me dijo: "Bueno, ¿usted quiere estudiar charango?". Yo le dije: "Sí, yo quiero estudiar charango". Y sacó el charango y me dijo: "Tome, este es para usted". Un charango súper wow. artesanal, mm, con muchos problemas, pero de Pero, verdad fue como, yo dije: "Aquí es". Entonces, ese fue, digamos, como el primer charango que yo tuve mío. Todavía lo conservo y después lo mandé como a arreglar un poquito para que funcionara un poco mejor, porque, pues, por lo mismo artesanal tenía algunos problemas. Era muy duro, eso era narcos, uno podía lanzar flechas con ese aparato, pero con eso estudié un montón. Estudié muchísimo tiempo y le tengo mucho cariño. Julián, ¿y cuando acabaste el colegio, en qué momento le dijiste a tu familia, bueno, vamos a arrancar a hacer música o fuiste a estudiar otra cosa? Cuéntanos un poco sobre ese camino. Bueno, es bien interesante porque, y a muchos nos pasa también, ¿cierto? Muchas personas que yo conozco que hacemos música, siempre estuvo esa presión del deber ser que hay en la sociedad, como de tener un trabajo que esté más vinculado como a cuánto vas a ganar, cómo es tu estabilidad económica, todo este tema, ¿cierto? Entonces, como no estudia una carrera de verdad. O
sea, tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, bla, 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 todo este tema. Y más hablándoles, digamos, hace un poquito más de tiempo, no tampoco estamos tan ancianos, pero eso pasó, digamos, 2008, yo me gradué en 2008. Entonces, el colegio tenía un énfasis técnico que era en electricidad electrónica y yo salí del colegio y inmediatamente entré al SENA, que tenía convenio, y estuve en el SENA, estudié el técnico, entonces me gradué, por ahí tengo el diploma haciendo polvo. Soy técnico de eléctrico, trabajé en Codensa un tiempo, Ok. y después me metí a la Distrital a estudiar la ingeniería, y recién en cuarto semestre de la ingeniería como que vino a mí una revelación divina, también un poco en las manos de un muchacho. De repente estaba yo ahí tocando en la facultad y el man me vio y dijo: "Oiga, usted toca muy bacano, ¿usted por qué no estudió música?". Yo me frené y dije: "Es verdad, ¿por qué no estudié música?". Y dije: "Alto, voy a frenar, hasta aquí vamos con esto, voy a estudiar música". Y hablé con mis padres, ellos muy amorosamente recibieron digamos, como mi intención. Y fue un apoyo muy profundo y muy certero de: "Hágale, pero entonces hágalo en serio, como haciendo las cosas bien, ¿sí? Como haciendo un camino certero también. Si va a estudiar música, estudie música, no sea como por ahí así, como a medias, como dejar una cosa y no estar ahí". Y ahí fue que ya dije: "Bueno, listo". Teniendo 21 años en ese momento, dije: "Voy a estudiar música en serio". Me presenté un chorro de veces a la pedagógica, como 3 veces, creo. Me presenté a la SAP, no pasé a ninguna, obviamente, porque los exámenes eran así como uno cree que va a estudiar música y ya, no, señor. Entonces, bueno, dije: "No, ya tocó hacer el proceso completo". Entré a la Calvo, estuve 4 semestres, después me presenté al preparatorio de la SAP, que en ese momento abrieron charango y fue así como ¡pa! Todo Ok. funcionando, todo fluyendo hermoso. Si hubiera Se entrado a estudiar estaba, música antes, no hubiera podido estudiar charango, por ejemplo. claro, todo se estaba alineando. Además, Mm, acá hay algo muy curioso y es que yo, por ejemplo, en mi vida he conocido muchos músicos buenos empíricos que quisieron estudiar y ujú, presentaban los exámenes y no pasaban. Entonces llegaban uno y decían, pero es que piden que ya uno sea músico y yo quiero es aprender a estudiar música. Entonces después con los años yo aprendí o me di cuenta mejor que realmente lo que te piden en la universidad, aparte de tu talento, es que tú sepas leer y escribir. ujú, Básicamente es eso. ujú, Y mucha gente se queda en ese proceso porque son analfabetas en la música, ¿sí? Y yo eso es, perdóname, ahí termino, y eso es algo, digamos, que siempre le he peleado yo a la educación 10º y 11 porque supuestamente es el momento vocacional. ¿Y qué pasa con los artistas? ¿Dónde está esa ujú, media vocacional que dice, venga, usted quiere estudiar música? Yo le doy los elementos necesarios para que pueda usted ingresar a la universidad. Y ahí se quedan muchos amigos míos, muchas personas conocidas se quedaron en ese proceso de querer entrar a la universidad. Lo hicieron después de viejos cuando ya tenían un montón de experiencia y ya pues su nombre y su trayectoria les daba para entrar a la universidad, pero en su primer momento no lo pudieron hacer por eso. ujú. Sí, igual yo pienso que, uno tiene ese choque, pues a mí me pasó, ¿no? Como les digo, o sea, me presenté varias veces y como esa frustración, ¿no? Pero también cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería, me percaté de algo muy importante, y es que sí hay una base de conocimiento previo en cualquier carrera. ¿Cierto? O sea, cuando tú entras a estudiar una ingeniería, sabes sumar, sabes multiplicar, sabes dividir. Se supone que en el colegio te enseñan álgebra, te enseñan a factorizar, te enseñan un montón de cosas que uno da por sentado un poco, que es como que uno entra a la universidad y entra de ceros, y no, porque realmente hay una base muy, muy grande, digamos, de Claro, conocimiento previo que no pasa en la música, lo que tú dices, o sea, no es tan avanzado, digamos, como lo que hay que saber para entrar a la universidad. Es decir, sí es avanzado en términos de nuestra educación, de nuestra forma de ver las cosas, pero cuando tú entras a la universidad te das cuenta de que este tema de conocer la escritura, de entender los mecanismos de la escritura, saber nociones de armonía, todo este tema, pues realmente es como una base para poder entrar en ese mundo y empezar ya a entender a profundidad todo lo que sucede ahí. claro. Bueno, Julián, ¿y en qué momento decidiste dar ese paso de ser músico, de estudiar en la Universidad de tu trayectoria, a pasar a producir música? ¿Qué es lo que nos Es trae acá? es bien 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 curio yo esa pregunta me la estaba haciendo hace poco, digamos, cuando me
me invitaron cuando me invitaste al podcast y me dijiste como, bueno, vamos a hablar de esto, yo me lo pregunté, dije como, bueno, yo como que tengo, también me entró complejo de impostor, y es como, yo qué voy a hablar de esto, sí, yo no sé. Y dije, bueno, cuando empecé en esto, y empecé a hacer memoria, y siempre hubo un interés genuino también de este tema, cuando yo entré a la universidad, a la tecnológica, yo obviamente ya hacía algo de música, sí me empezó a interesar el tema de grabar. Un amigo tenía un computador y con la diadema del celular y un programa así paupérrimo empezamos a hacer experimentos, a Ok, tratar, porque el tema como de registrar y jugar como con la configuración de esto suena al mismo tiempo que esto, eso me llamaba un chorro la atención. Entonces, digamos que hubo un interés genuino desde hace mucho tiempo y después eso se escaló un poco porque a la par que yo empezaba a estudiar música, empecé a sentir la necesidad, eso fue muy personal, de yo grabarme para yo poder escuchar cómo yo estaba tocando, ok. ¿cierto? Sí, fue una cosa más como de estudio, un poco más musical, diría yo, de tocar y decir, bueno, acá hay ruiditos, acá hay esto, pasa esto con la interpretación, ta, ta, ta. Y me hice a unos equipos súper básicos, digamos, lo hicimos con los mismos amigos, con el mismo amigo que te cuento del comienzo y otro amigo que quiero mucho que se llama Alexis, que él me impulsó demasiado. Hicimos como una mini vaca y compramos unos equipos como súper sencillos y yo empecé a hacer registros, grabaciones. De hecho, aquí lo tengo. Yo creo que esto varias personas van a sentir, ¿cómo se Nostalgia. llama? Nostalgia. Tengo este aparatico, Ok, eso es una Behringer una pequeñita. Behringer 302. Vea, con esto empecé un canal Y esa sirve como interfaz de audio. y sirve como interfaz. Ah, ok. Buenísima. Y ya, y un computador, mejor dicho, esa vaina tenía 8 canales y ya estaba que estallaba esa vuelta, entonces como que me tocaba también. Empieza uno a aprender, digamos, a ser mañoso, como cómo hago para que este efecto no se me vaya el computador, porque tengo un computador como súper básico, estoy hablando de 256 megas de RAM, sí, o sea, como Claro. que súper básico. Y empecé a grabar cositas, a grabarme mis Inter- estudios, ta, 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 como escuchándome. ¿Y qué Y software ahí, utilizabas ahí? en ese momento tenía, bueno, yo me acuerdo que los primeros momentos los hice con Audacity, creo que Ok. era hace mucho tiempo, un programa que se llamaba Mixcraft, no sé si lo alcanzaste a conocer Sí, en sí, algún sí, sí, sí. momento, viejísimo. Y cuando tenía ese compu, tenía una versión de Cubase que alguien por ahí en algún momento como que me vio grande y me dijo, yo tengo una lista, me regaló Cubase. De Ok. momento, Cubase 5 así, y yo, basto, así me explotó el cerebro y empecé a grabar, no sé qué. Y ahí empieza a surgir otra etapa, digamos, que también siento que como que todo va efervesciendo en la medida en que uno está ahí como conectado haciendo el trabajo y estudiando. Yo empecé a componer canciones, digamos, Ok. a componer temas de charango, como que estaba estudiando mucho charango. Ahí en ese momento me pude comprar otro charango, digamos, ya más serio, digamos, como que, y además entré a la universidad, entonces dije como, necesito un charango. Yo ya estaba, ya había entrado al preparatorio de la SAP, o sea, había estado como 5 semestres más o menos dándole al charanguito. Entonces me compré ese charango y claro, como sonaba muy bacán, ya era un charango de verdad, yo, wow, entonces empecé a escribir cositas muy sencillas, temas muy, muy bacanos, pero entonces claro, yo quería decir, bueno, ¿cómo sonará esto con guitarra? Entonces, y no sé qué, entonces empecé a cacharrearles, ya grabando canales de que la guitarra, que el charango, ni sé qué, y dije, esto me sirve para hacerme mis propias maquetas, que creo Ok. que es un interés musical de cualquier músico que deberíamos como músicos implementar y es nosotros mismos producir nuestros demos, ¿sí? Como músicos. Tener Ajá. unos equipos básicos, así no sea la super mezcla ni nada, pero tener claro los arreglos, dónde va a sonar cada cosa y que la persona, en caso de que no lo haga uno mismo, que el ingeniero que va a escuchar, ¿cierto? Que va a grabar, sepa qué es lo que nosotros queremos en principio, digamos, como una forma muy artesanal. Y empecé a hacer eso, empecé a grabar las cositas y empecé a estudiarlo y a mirar que el programa, que ni sé qué. Y yo creo que hay un punto de inflexión muy importante que no soy el único, seguro que no soy el único que pasó, y es que cuando llegó la pandemia, uno encerrado todo el día, pues hombre, Tocaba. empieza uno a grabar así cualquier cantidad de Espérame un barbaridades. segundito ahí antes.
¿dónde encontrabas tu información? ¿Estudiaste en la universidad? ¿Tú eres de la SAP? ¿Eres egresado de Yo la SAP? estoy en la SAP, sí. No soy, todavía no he terminado, Ah, perdón estás. a todos, pero me falta inglés. Pero bueno, eso es otro tema ahí. Ah, eso nos pasa a todos. Uno Sí, dice sí, eso después y después es el calvario más terrible. terrible por No no lo haber hagan. hecho inglés. Si están en primer semestre, hagan inglés, por Dios, y electivas. Ya. Exacto. Ven, tú en ese momento, ¿dónde encontrabas información, por ejemplo, de producción musical, de cómo grabar, de Uf, cómo conectar, de cómo no, utilizar las cosas? no, Pues eso era porque un ahorita, por ejemplo, despropósito. tú en YouTube encuentras Todo, tutoriales del programa que quieras todo, de todo, todo, pero todo, todo. O sea, antes le no escribes a tenía. ChatGPT y le dices, oye, ChatGPT, voy a grabar esto y te dice todo. O sea, vivimos en un mundo donde de verdad, de verdad, de verdad, uno lo que sea lo consigue. Pero tienes Es, razón, o sea, en esa época. ¿cómo hacías? em, yo me acuerdo mucho que cuando empecé, digamos que los conceptos básicos ahí quiero hacer un paréntesis muy importante, digamos, este tema de producción, yo nunca lo he estudiado en academia, digamos, como como sí, como con un proceso riguroso de estudio y la vaina, pero tampoco me gusta decir que uno es autodidacta, porque es como que uno aprende solo y pues creo que nadie aprende solo, o sea, siempre hay gente o cosas o sucesos que te van botando datos, ¿cierto? Entonces, conceptos básicos más o menos de audio en general los había ido aprendiendo en toques en vivo. Ok. Yo soy súper curioso, entonces me iba donde los ingenieros y les preguntaba como: "Ay, ¿esto qué tal? No sé qué". Entonces, digamos que le hablaban a uno de la ganancia, de la salida, del paneo, ¿cierto? De la saturación, de la compresión, cositas así como por encima, pero ya uno va teniendo ideas de conceptos básicos, ¿cierto? Y en esa época también había un centro también comunal cerca de mi casa, un barrio, en el barrio, y ahí había como una especie de estudio que se habían hecho, ¿cierto? Como hubo un proyecto muy grande, muy bonito, que fue como hacer un pequeño estudio de grabación para que todas Ok. las personas de por ahí pudieran grabar sus cosas. Evidentemente era un estudio de 90% de rap y música Sí. urbana, sí, y que está Y re es. bien también, o sea, Sí, está sí, claro. perfecto. Y otro 10% de otra gente que estábamos haciendo como re cualquier cosa. Y en ese momento, hubo una clase, me acuerdo, el man llegó y nos dijo: "Bueno, listo, les voy a explicar esto que son como los conceptos más básicos del ya de esto que significa producir", ¿cierto? Como de traducir señal análoga a digital y digital a análoga. Como que ahí yo ya dije: "¿Qué? ¿De qué me está hablando este man?". O sea, como que ya empieza a hablarle a uno un poquito más, ¿cierto? Más organizado los conceptos. Y nos dijo las cosas básicas, como vea, ustedes conectan el micrófono así, esto lo que hace es que pasa a este equipo que es la interfaz lo va a traducir de esta forma, llega el programa de esta forma, o sea, como súper los principios, pero fue como, ok, o sea, ya tenemos una base, es decir, ya tengo una interfaz, tengo un micrófono y tengo un computador y unos Ok. audífonos, sale, ¿cierto? Obviamente yo mezclaba con unos Sony de esos de 40 luquitas, pero era lo que había. Y ahí, bueno, empecé a cacharrearle, ¿cierto? Abriendo QAs, espichando botones, como viendo qué pasa si espicho acá, qué pasa si espicho acá, qué pasa si hago esto otro. Y empecé un proceso de exploración profundo yo creería como de un año. Obviamente yo no pensaba en ser productor, yo no pensaba en grabar, yo solo quería era grabar mis cosas, pues con una calidad decente, ¿cierto? Y ahí en ese momento me acuerdo que eso ya vendría a lo que les hablaba, entonces casi llegando a la pandemia, eso fue en 2019, ya empecé a ver que en YouTube había algunas personas que estaban hablando de eso, ¿cierto? Como que ya YouTube se empezó a volver una plataforma mucho más interesante. Entonces ya uno también refinaba las búsquedas, entonces como ya no es como cómo grabar, sino necesito en Cubase hacer el proceso de tal cosa puntual. Y ya uno empezaba a escarbar y se iba encontrando datos súper finos, súper buenos. Y en ese momento dije, bueno, me va a producir un demo de mi primer disco que quiero sacar, ¿cierto? Ok. Como dije, sí, voy a hacerlo. Entonces grabé las guitarras, ni sé qué, tan, ya aprendí a poner reverb, entonces uno, sí, mejor dicho, ya no, Ahí tenías en tu casa, en tu cuarto, tu home studio para trabajar. pues Pues con las cosas yo, básicas, pero lo tenías.
Ahí. Sí, literal era como el compu, que era lo que les digo, un portátil de hace 2000 años. Entonces tocaba tener carboncito ahí para echarle para que prendiera. Esta interfacita de un canal tenía un microfonito, un Behringer también, de esos chiquititos. Sí, sí, sí. Y tenía, y ya. O sea, todo tenía unos audífonos de escuchar música normal. Y me hice el demo, ni sé qué. Entonces, uy, no, ya aprendí a poner River, entonces ya me voy a panear. Y wow. Entonces, como que ese mundo, lo que les digo, o sea, me genera una inquietud y una pasión muy, muy profunda. Y dije, voy a hacer los demos. Y me fui para un estudio en Chía que se llama Guayno, que es de un amigo muy querido, Felipe Naranjo. Yo creo que mucha gente lo deberá conocer. Es un charanguista brutal y es una persona hermosa. Me fui para allá y dije, vamos a grabar este disco y yo voy a poner mucho cuidado a todo lo que vamos a hacer para yo refinar este proceso, ¿cierto? Como de grabar mis cositas sin ánimos de hacer nada más que hacer demos. Ese Y disco claro, fue que brutal. grabaste allá fue Herencias Volumen uno. Ese fue El Camino hacia Hanan, ese disco que Ok, grabamos ok. en Guayno, que ese disco ya es antiguo, digamos que tiene fecha de 2020, pero Ajá. realmente fue grabado en 2018, Ok. sino que Y eso lo grabaste allá y allá también estuviste con el ingeniero trabajando y chismoseando absolutamente de todo. absolutamente incomodando al ingeniero. O sea, afortunadamente Leonardo Naranjo, que es el hermano de Felipe, primero es un ingeniero increíble. El tipo la tiene clarísima con demasiadas cosas. Y segundo, digamos que pues nos hicimos muy amigos. Bueno, yo pienso que nos hicimos amigos y yo le preguntaba cosas y él muy amablemente también, pues porque hay que saber preguntar, hay que saber acercarse, ¿cierto? Y yo le preguntaba cosas puntuales y él me decía, no, mira, haz esto, tan, ni sé qué, como cosas, lo mismo, siempre como datos muy básicos, ¿no? Como de cuando grabes, ten cuidado con la ganancia, que esté entre este y este punto, como que píllate este ruidito, esta otra cosa, así como que me iba aclarando ciertas dudas. Y en ese momento dije, bueno, el disco lo sacamos, todo muy bonito, salió el disco, me demoré 2 años como en conseguir la plata para imprimirlo, bla, 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 ni sé qué. Voy a lanzar el disco, dije, y prum, cayó pandemia. Y yo, chuchas. Entonces me quedé ahí con los discos y bueno. Y ahí en pandemia, pues encerrado con esa interfaz de un canal y ahí en ese momento el computador de 2000 millones de años del Jurásico se dañó. Y tocó cambiar. Y sí, tocó cambiar, pero la vida es muy hermosa y mi suegro trabajaba en una empresa que estaban como sacando unos computadores viejitos y me regaló uno. Y uy, le saqué candela a ese computador, o sea, también, Claro, o sea, un Dell así, i3, así como viejito igual, de escritorio de oficina, pucha, pero le saqué le mucha sacaste candela a candela. esa vuelta, así, mejor dicho, le di sin asco. Bueno, vamos a hacer acá una pausa, veo Julián, y vamos, esto es una pregunta enfocada para las personas que quieren comenzar con el mundo del audio, músicos y demás, pero que no saben para dónde coger, qué comprar Ujú, y eso. Entonces, ¿qué software eh, y hardware y herramientas, digamos, son esenciales para esa persona que está apenas iniciando el camino y no tiene mucho presupuesto, pero que tú dices ahorita, voy a hacer otro paréntesis dentro de ese paréntesis. ujú. En mi época, cuando yo era músico, yo soy mucho más mayor que tú, eh, y Pues era, no creo que mucho, mucho, sí, pero sí, y era, y era muy complicado, o sea, de hecho era imposible para nosotros pensar en un estudio de grabación, porque no había ni la tecnología, o sea, no era una tecnología que tú puedes ir a decir, me voy a ahorrar como sea, trabajar como sea, y me voy a comprar tal equipo, porque no existían, y acá en Colombia no habían, eh, y entonces el hecho de uno tener su música y llegar a grabar era imposible. O sea, realmente no podías hacerlo. ujú, Era un nicho muy pequeño donde costoso únicamente además. es y costosísimo. O sea, en esa época yo averigüé, me acuerdo, y en un estudio no muy de los más caros y una canción bajito te podía costar 10 millones de pesos de la época. Ujú. Y eso para uno que estaba iniciando, que estaba aprendiendo, pues uno decía, no, pues No hay imposible. forma, no hay forma. Ahora la tecnología avanzó tanto que ya tenemos la posibilidad
de tener en nuestras casas equipos de audio profesional. Hay muchas personas que se han ganado Grammys y han grabado todo en su casa. Sí, entonces digamos que ya porque la tecnología ha avanzado mucho, micrófonos que ya puedes hacer cosas, interfaz de audio y eso. Entonces, para esa persona que está iniciando y dice, bueno, vamos a guiarlo, ¿qué es? Puedes decir marcas, todo bien, que tú dices, mira, con esto puedes arrancar para hacer tu primer home studio. Ujú. Eso se conecta Hablemos, perfecto con lo que estábamos hablando, porque justo exacto, ahí llegó ese momento de inflexión donde, bueno, chévere la pandemia, chévere grabar con eso, pero bueno, y como que ya te pide calidad también, porque el oído se empieza ya a pedir, ¿cierto? Ya uno empieza a entender otras cosas. claro. Tú escuchas la música de un grupo que te gusta y grabas tu música y dices, esto suena un asco, ¿por qué no suena mejor? ¿Cierto? Y entonces uno dice, bueno, toca hacer la inversión de tener unos equipos y de tener como unas condiciones, pienso yo, ¿cierto? Que te vayan garantizando ciertos estándares. Yo sí pienso, y digamos que puede sonar no tan chévere, pero si uno quiere, digamos, cierta calidad, igual hay que hacer cierta inversión, ¿cierto? Pero no vamos a Claro, pedirle eso a alguien que está empezando, porque también sería un despropósito invertir un poco de plata y que después pase lo que me pasó a mí con la ingeniería y diga como, no, esto no era lo mío, claro. ¿cierto? Eso no sería sensato. Entonces yo en ese momento volví a lo mismo con muy poca información, pero bueno, YouTube ya estaba un poquito más serio, ¿cierto? Estamos hablando del 2020. Yo dije, voy a hacer la primera inversión como a equipos para poder grabar un poquito más decente también, ¿cierto? Como para poder tener una referencia más agradable. Entonces ahí empecé a averiguar y empecé a comprarme los equipos y son los que yo voy a recomendar porque son los que yo tenía y son los que con eso grabé como 4 discos Ok, que están en plataformas y los pueden escuchar y darse cuenta de que se puede. Y ahí hago un paréntesis re importante y es como, si bien hay que tener buenos equipos, lo más importante es que lo que uno tenga le saque todo el jugo que pueda, claro. ¿sí? Desde cómo se pone el micrófono, ¿cierto? Hasta los procesos que le haces, eso puede mejorar abismalmente un equipo que quizás no tenga la mejor calidad, pero lo puedes hacer sonar muy bien, ¿cierto? Entonces, por un lado, entonces, software. A mí me parece que en estos tiempos, y he averiguado un montón, la diferencia entre los software ahorita es cero. Es decir, si tú grabas con Pro Tools, grabas con Fruity Loops, grabas con Studio One o grabas con Cubase, la calidad es la La misma, misma. básicamente, porque es un Es, proceso de conversión analógica a digital y ya. O sea, los y algoritmos es, están una y es chimba. matemática. Ahí Exacto. no, Ahí no hay lío. no va. Hubo una Exacto. época en que tú grababas en Pro Tools y sí sonaba mejor, porque el algoritmo era más serio. Y eso es real, pero ya hoy en día no. Entonces, primer consejo, descarguen Reaper. Uno, es gratis. Bueno, Ujú. es de uso libre. Ellos trabajan como WinRAR, ¿no? Como te doy todo el Reaper, lo puedes usar completo sin ningún problema. Y si lo quieres pagar, lo pagas. Ahora, si les da un día para pagarlo, páguenlo porque esa gente le mete el flow. Ok, Entonces, uno es de uso libre. Dos, es absolutamente customizable. Tú puedes organizar la pantalla, cómo se ve. Hay un montón de máscaras, hay un montón de temas. Puedes ponerlo en español. Hay 1.000 millones de tutoriales en YouTube de Reaper buenísimos. Funciona súper bien, no tiene límites de nada, súper ordenado y consume muy pocos recursos de la PC. Entonces, ok. estoy hablando de que si estamos empezando, hay como tener un equilibrio entre todo, ¿cierto? Y eso es otro consejo muy importante, tratar de tener equilibrio en el setup, porque de nada me sirve tener un micrófono increíble con una interfaz que no da para ese micrófono y un computador que no lo corre, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener un equilibrio en el setup? ¿Cierto? Un compu sencillito, 8 gigas de RAM, te funciona para cosas sencillas y ya, entonces todo bien. Entonces Reaper es una chimba para eso, o sea, funciona una chimba y uno se acostumbra y yo ya no lo suelto, la verdad. Tú Em, trabajas con Reaper. y trabajo con Reaper. Ok, Entonces ya, por ejemplo, uno dice como, no, ¿sabe qué? Voy a pagarlo. Estos manes me han claro. levantado, lo voy a pagar. Y funciona increíble. Lo tengo, uno mismo crea todos los shortcuts, uno mismo crea o sea, es increíble, la verdad. Eso sí Sí, se lo súper recomiendo, es muy es buen brutal. software. Ujú. Y ahí lo tienen, y es, o sea, es de uso libre. Y hay muchos plugins que son también gratuitos, que son muy buenos, ¿cierto? Y
ese es un consejo también y es, no necesitamos millones de plugins, la verdad. Y a uno le pasa al comienzo que uno ve cualquier cosa y descarga y guarda y Descarga. empieza a usar de todo y tiene ahí un chorrero de plugins. Y al final uno termina usando 10, o sea, estoy exagerando, 10, como por exagerar. Entonces, descárguense el REQ, que es un ecualizador paramétrico muy bueno, de uso libre, que se puede descargar en Reaper. Tiene la interfaz parecida al Fat Filter, es una Ok, belleza. Con ese yo lo usé un resto antes de tener el Fat Filter. Buenísimo, sí, ese ecualizador. O el de Ozone, que también es gratis y también es una brutalidad. ok. Descárguense eso, ese. Una River que se sientan cómodos. La Old School River se la recomiendo, es súper transparente, es bonita, es gratis, una delicia, tiene poquitas perillitas, funciona hermoso. Un compresor, los de Klanghelm tienen uno que es gratis también, funciona perfecto. O los de Analog Obsession tiene uno que se llama Lala, también es buenísimo, funciona re bien para las voces. Y parce, o sea, ya, ¿qué más quieres? O sea, tienes una River, tienes un compresor, tienes un ecualizador. Pare de contar. Con eso ya uno puede hacer maravillas. Ya de ahí para arriba es como filigrana que me dice, uy, este que me sirve para ni sé qué y darle no sé qué. Ya, o sea, es como eso. Eso en cuanto a software, la verdad, creo que con eso ya uno puede aprender también a usar lo que tiene. Y lo que les digo es sacarle el jugo a eso que tenemos. Y más si vamos a hablar de música andina, donde no necesitas mucho, necesitas que suene bien, ¿cierto? Exacto. Que esté bien. Y Y, en hardware, y interfaz de audio. eso. Entonces yo pasé de esta de Behringer y empecé a averiguar y vi que Behringer es, pues, es económico, es una gama económica. Y ahí viene a depender un poquito como qué tanto quieres grabar, ¿cierto? Como qué tanto volumen. Entonces yo compré una interfaz, la UMC 404. ¿Por qué? Porque esos 4 canales me servían. Uno, Ok. para, por lo general, pasar todo el back, porque uno no tiene todo el back si va a grabar a alguien, por ejemplo, en otro cuarto. Y digamos, tú quieres grabar una guitarra, grábala en estéreo, por ejemplo, que queda más, Ok. más gordita, más bonita, ¿cierto? Que queda con otro sonido. Si vas a grabar un bombo, pues pones 2 micros, como que uno a la madera, otro al parche, como que eso funciona bien. Y esa interfaz tiene previos que son MIDAs. Entonces suena muy bien, suena re bien esa interfaz, de verdad. Y Sí, para el son. costo está muy bien. Si no te alcanza para esa, puedes comprar una de 2 canales también, está re bien, funciona perfecto. Listo. Y para que alguien todavía no tiene, por ejemplo, monitores de estudio, ¿qué audífono le recomiendas para Sí, poder mezclar? ahí hay un paréntesis importante y es que si tu sala no está tratada por lo menos un poquito, los monitores pueden ser Engorrosos. delicados. Pueden ser delicados porque vas a tener resonancias y más todos los cuartos son cuadrados, o sea, sí, o sea, vas a tener Sí. problemas de bajos, sobre todo, como que todo se ve emborronado. Tú escuchas la mezcla y no suena una chimba y vas a ir a probar en otro lado y suena un asco. Entonces, como que eso, entonces también es una inversión que no tiene que ver necesariamente con el hardware como tal, pero sí hacer una mini adecuación acústica, que eso se puede hacer con cortinas, poner muebles. Ese panel azul que ven ahí, esos panelcitos los hice yo, hice Ok. unos marcos de madera, conseguí una fibra de vidrio, les metí ahí en telitas, ya, o sea, como súper sencillo, ¿cierto? Pero funciona bien. Y entonces ahí vienen las dos partes. Si vas a comprar unos monitores que tienes tratado, yo diría lo más económico, y no quiero decir lo peor porque los tuve como 3 años casi, y lo que les digo, o sea, grabé como 3 discos ahí, y sencillos y todo, son los Series 3.5, los de Presonus. Los de personas. Funcionan re Esos bien, son o buenos, sea, sí. re bien, o sea, es increíble. Si te alcanza para los 4, ya con eso, mejor dicho, de hecho. Pero si la sala, digamos que uno dice, no, no, no es necesario, la sala no está tratada, no tengo espacio, porque a veces pasa también uno no tiene el espacio para ponerlos, porque eso toca dejarlos un poquito lejos de la pared, y bueno, un montón de condiciones, que eso información en YouTube hay millones. Ajá. Te puedes comprar unos audifonitos que funcionen, también depende un poco de lo que vas a hacer. Entonces, como yo sé que uno normalmente va a capturar, mezclar y todo con los mismos, recomiendo unos cerrados para que no haya tanto bleed cuando uno está grabando, ¿cierto? Como que funcionan para todo. Y la serie de audio técnica de los AT son muy buenas. Entonces, entre más uno le pueda escalar, mejor. Pero si te alcanza para los 30, bien. De Los una. 20, los 20 son un poquito brillantes, me parece que les falta un pelín, o sea, es como para monitorearse,
pero 30, 40, 50 son una inversioncita como un poquito fuertecita, pero son muy cumplidores, pero te funcionan da. muy bien, sí. Además que puedes mezclar en el avión, en el carro, donde estés, te los puedes llevar, ahí tienes Son para bien camellar. cerrados, grabas con eso, no hay bleed, suenan bien, son un poquito brillantes, pero lo mismo. Y ahí viene un punto importante con esto de la escucha y es, hay que acostumbrarse bien a lo que uno tiene. Es decir, compras unos auriculares y escúchate toda la música del universo. Conócelos, hay que Sí, conocerlos. la música que uno escucha un resto en otros lados, póngase los auriculares y conózcala. Y es como, ah, listo, ya sé cómo debe sonar en estos auriculares, entonces la referencia es más cercana, ¿cierto? Y eso hace que el resultado también sea muy bueno. Y el micro, yo te recomendaría el P120 de AKG Ok, o el Audio-Técnica, el AT, creo que es el 50, que están como por el mismo precio. O sea, con ya, eso con tienes. eso funciona bien. Es un poquito brillante lo mismo, pero es como aprender a controlarle esos brillitos, sale. ¿Yo qué Conocerlos. hice? Sí, conocerlo. ¿Yo qué hice? Me compré, y eso es un, de hecho, háganlo porque todavía lo uso. O sea, con esa vaina es increíble. O sea, yo no sé por qué es tan increíble. El kit de batería, el de AKG. Yo con los lápices Ok. grabo las guitarras y los vientos, porque son muy buenos. Sí, son buenos. Un amigo los tiene para en vivo y son guerreros, guerreros, guerreros y suenan muy bien. Ujú, Y no son. y ahí tienes Ajá. micrófono para bombo. Digamos, yo, ahora, todo esto, digamos, también me parece que es importante, a pesar de que es claro, pero aterrizarlo es todo esto en un contexto de grabar música andina, ¿cierto? O Ajá. sea, todas las decisiones que yo he ido tomando han sido en función de grabar música andina. Además que la música andina es muy orgánica. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Un micrófono que sea muy flat, que sea Ajá. planito, que no tenga como muchos picos raros y ya, ¿cierto? Y igual la música andina en general, grabada y mezclada, por lo general suele ser un poquito brillante. Yo he tratado de buscar otra sonoridad, porque me parece que en general no escucha yapo y todo esto y es un poquito brillante, eh, pero esos micrófonos te van a dar ese Ok. toquecito de una vez. Entonces, con ese kit de batería tienes micrófono para el bombo, tienes micrófonos dinámicos por si quieres como probar mezclas. Si ya tienes una interfaz de 4 canales, tienes un micrófono de condensador, que es el lápiz, por ejemplo, y Mm, puedes poner un dinámico y mezclar y escuchar el sonido de los dos, como, ¿cierto? El dinámico va a ser más opaco, te va a dar más cuerpo, el condensador te va a dar más vida, ¿cierto? Y esas mezclas, con eso suena increíble. Y ya con eso, o sea, ese setup que les cuento me duró hasta hace 1 año y medio, más o menos. Y con eso hice cantidad de cosas, la verdad, cantidad de cosas. Y me parece que funcionan funciona bien. muy bien. Ahora yo escucho lo que había hecho y obviamente no encuentra muchos problemas, pero es como, parce, para lo que había está brutal. Claro, Sí, porque está muy también uno bueno. empieza, también es bueno decirle a la gente al comienzo, mientras coges experiencia y demás, vas a ver el proceso. Vas a decir, uy, acá eso no estaba bien, pero igual hay que aprender también a soltar. Porque es eso, es mirar el proceso, porque es que tú no sales de la universidad siendo el mejor, no sé, mezclando y hacer. No, eso es un proceso que aprendes con el tiempo y con los años de trabajo para Y poder claro, camellar. además ahí hay dos cosas, ¿no? Uno no se vuelve el mejor por ser el mejor como entre más técnicos o algo así. O sea, no existe el mejor mezclador, digamos, no es el mejor ingeniero, sino que uno lo que hace es encontrar su gusto propio, su sonido, Ajá. y decir como a mí me gusta hacerlo así, y ya va a haber un público en general que va a decir como eso es lo que yo estoy buscando, fin, ¿sí? Es lo más fácil y suelta uno esa expectativa de ser el mejor y es como lograr un sonido que uno tenga, que uno quiera, digamos, ¿cierto? Y es una inversión corta, o sea, digamos que en todo eso estamos hablando por ahí de 3,5 millones, más o menos, Ujú. comprándose. Entonces es posible, digamos que es una inversión que en el momento a mí fue como, por Dios, pero es posible, o sea, uno puede hacer un ahorrito Se y puede. como ir, y uno puede ir escalándose, o sea, puedes como Ahí voy, comprarte una cosa y luego la ahí otra voy y con una pregunta. ya. Después de todo este proceso, llegas tú y creas Chacán Azul. Cuéntanos Ujú. qué es el proyecto Chacán Azul. Ahí, eso fue muy hermoso, básicamente porque digamos que yo ya me había armado los equipos, ¿cierto? Yo ya estaba grabando mis cosas de una calidad que yo decía, oiga, está muy bueno. Empecé como a hacer cositas para YouTube, como para mi canal, como
Y hay una cosa muy importante también ahí, y es que yo empecé a hacer muchas cosas para mis estudiantes. Cuando Ok. yo doy clases y eso me gusta como, entonces les hago tutoriales y les toco, y les hago video, y les hago el audio y ni sé qué. Entonces, claro, de buena calidad es otra cosa, es más agradable la vaina. Empecé a grabar mis canciones ya un poquito más, como más bacancitas. Dije, oiga, esto está muy interesante. Y me di cuenta en ese momento de que le estaba dedicando caleta de tiempo. O sea, me la pasaba sentado capturando, mezclando, editando 4 o 5 horas al día. O sea, estaba haciendo eso más que estudiar instrumentos, más que tocar. Y, en ese hacía, digamos, en diciembre de ese año, que fue en el 2020, hace poquito, 2021 creo, me fui a vivir solo. Ok. Entonces, como que eso fue un reto, porque es como que es bacán, o sea, es una chimba, también recomendadísimo vivir solo, aparte de todos los temas. Y y ahí viviendo solo, pues uno también ya se empieza a preguntar como, bueno, ¿de qué voy a vivir, parce? O sea, como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Por más que uno crea que ya porque estudió en la universidad una carrera de charango, por ejemplo, que es mi caso, o de música, entonces uno cree que ya va a tocar, va a vivir de tocar charango y pues no, no sé, sí, o sea, hablaba con una amiga el otro día, le decía, cuando uno logra como encajarse en un trabajo que uno sueña, quiere y ama, es cuando eso que estudió, digamos, se combina con una gran pasión que uno tiene y sale algo nuevo, ¿cierto? Ujú. No es como que, pues nos graduamos de la universidad varios charanguistas, pero cada uno va encontrando ese spot, ese otro lugar que Claro. complementa, ¿cierto? Y entonces yo estaba ahí y es muy curioso porque yo grabando mis cosas, la gente escuchaba lo que yo estaba grabando, pues gente conocida, ¿no? Mis amigos, y me decían, eso está muy bueno, parce, eso suena bien, venga, grabemos algo, grábeme esto, ¿cuánto me cobra? Y hay uno, chale, ¿cuánto le cobra a este man? No, deme 50.000 pesos por esa mezcla, así, 20.000, y uno como que después dices, tú, pucha, todo el día mezclando. Y entonces ya empieza a haber también una interacción de ese trabajo que uno hace por uno mismo con un mundo, digamos, entre el laboral, digamos, un poco, y sobre todo como abrirse a otras personas, a recibir de otro lado y a empezar uno a trabajar para otro. Claro. Eso tiene una vaina muy profunda y transformadora, que es que uno ya el salto de calidad lo da también más profundamente, porque uno no, uno es un poquito dejado con lo mismo. Entonces, si no quedó tan chévere, es que, nah, es mío, no importa. Pero si es para otro, ya hay otra preocupación ahí. Y hay una responsabilidad grande. Exacto, exacto. Entonces, como que ahí yo, uy, bueno, esto está fuerte. Empecé a grabar cosas, a grabarle a mis amigos, unos sencillitos, como exámenes de sus recitales, por ejemplo, cuando estamos en pandemia, como a trabajar, ¿cierto? En este tema de producir. Y yo dije: "Bue pues ya estoy embalado en esto". Ya estoy en esto. No es que yo me haya sentado a decir: "Voy a hacer un negocio de ta, 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 y voy a armar un estudio", para nada. O sea, fue como que ya estaba en eso. Y me acuerdo mucho que una semana o 2 semanas antes del 3 de mayo, que es el día de la Chacana, ¿cierto? Que se celebra, que un día en conmemoración de la Cruz del Sur, que es una constelación, eh, que dentro del concepto andino es muy potente dentro de la tradición, y la chacana es un elemento estructural y fundamental de este mundo de la cosmovisión andina. Yo estaba viendo unas publicaciones de eso y dije: "Oiga, qué potente este símbolo", ¿cierto? Como tan profundo, y qué chimba sería yo poder tener un espacio donde la gente pueda grabar la música andina bien grabada. Porque yo percibía que hay muchos estudios muy buenos y muchos lugares muy bacán para grabar, y eso también es un poco de ignorancia, seguramente hay otros lugares re buenos para grabar música andina, seguro, pero en ese momento, digamos, como que mi percepción era como, no hay tantos lugares, ¿sí?, para grabar como música andina. Dije: qué bonito sería tener un espacio para poder hacer eso con libertad", ¿cierto? Como nosotros los andinos que somos todos sollados y uno no quiere como que, ay, 2 horas de estudio, sino como ir y crear, ¿cierto? Como que y entonces lo pensé siempre y lo pienso todavía, más que un estudio, es como un espacio de creación, como un espacio de integración, como un espacio de experimentación. Y ahí dije: "Bueno, pero yo no tengo los recursos, ¿cierto? Ni físicos, ni locativos, ni técnicos para decir que tengo un estudio". Entonces dije: "¿Qué sí tengo?". Y ahí sí, de pronto,
no quiero que se sienta como que soy repretencioso ni nada, o sea, sino, pues, y lo digo para cualquier persona que está escuchando esto, el plus de tu trabajo eres tú, ¿sí? No es los equipos, no es el plus de tu trabajo eres tú, cómo haces tú las cosas. Y ahí me di cuenta que un plus, digamos, es que, digamos que yo conozco música andina y he tocado música andina y toco mucha música andina hace muchos años. Entonces es bacán porque la gente llega y lo que hacemos es producir. Entonces llega la gente y me Ok. dice, tengo este tema, le digo, venga, hagámosle este charanguito, ni sé qué, ta, 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 y grabemos, ¿cierto? En las mejores condiciones posibles. Y ese 3 de mayo dije, listo, la chacana es el elemento que yo lo he sentido porque vivo en esta cosmovisión andina y mi estudio tiene ese potencial. Y dije, bueno, ¿y qué? Y de momento dije, me encanta el azul. O sea, en mi casa, cualquier persona que llega es como, parce, todo es azul, mi ropa es azul, todo es azul. Y es como, ok, chacana azul, ¿por qué no? Y dije, me acuerdo que hice una publicación en Facebook y no fue como, voy a hacer un estudio, sino dije, abro las puertas de este espacio para cualquier persona que quiera venir aquí a crear. Esto es Chacana Azul. Ya. Tenía los Eris 3.5, tenía el Behringer UMC 404, tenía el kit de AKG de batería, tenía el P120 y muchas ganas de hacer Ok. música. Sí, y ahí la cosa empezó a coger como un tinte más serio. Entonces yo dije, bueno, listo. Entonces ahí sí, y obviamente durante todo este proceso era como preguntándole a todos mis amigos ingenieros chorro de cosas, incomodando en los estudios donde íbamos a grabar, preguntando vainas, tragándome todos los tutoriales de YouTube que se alcancen a imaginar de la existencia, cacharreándole a los programas, probando botones, jarando perillas, todo. O sea, era un trabajo de estar ahí dándole, probando. Yo cogía a mis amigos, bueno, toqué guitarra y probaba 700 formas de poner los micrófonos, ¿cierto? Hasta que yo dijera, esta es mi forma de grabar las guitarras que suenan como yo considero que deben sonar unas guitarras acústicas de música andina. No es la mejor forma, no quiero eso, pero es como la forma en la que yo Claro, considero que debe sonar. exacto. Y que sientes tú la música, percibes la música así. Sí, eso, Exacto. ¿crees que tienes ahorita? Y yo creería, viendo, eres el estudio bogotano de música andina. No hay más. Es decir, Pues, hay muchos estudios que graban de todo y posiblemente sí tienen acá, pero que tengas tú esa línea, digamos, de folclore como tal andino, yo creo que eres de los únicos o pocos que hay acá en la capital de la República. sí, igual yo sigo considerando que esto es como medio home, ¿cierto? Como que todavía estamos en unas condiciones medias, ¿cierto? Entonces lo que hice fue como tengo otro cuarto, entonces traté de insonorizar la ventana con un colchón viejo espuma y ni sé qué, y me hice una trampa de no sé qué, y luego lo insonoricé, luego ya después hice una base un poquito más bacana, le puse, compré unos paneles acústicos, me compré ese cosito que está atrás de la chacana, entonces que un difusor, como que uno va ahí también metiéndole, ¿cierto? Y la cosa va creciendo y yo todavía, digamos que considero y siento que hablar de un estudio de grabación es una cosa un poquito más grande, ¿cierto? Pero sí siento que en este espacio cualquier persona que haga música andina puede sentirse cómodo y venir y crear música andina a gusto y que busquemos la estética de cómo debe sonar la música andina bien, bien bacana, ¿cierto? Con esa Sup- transparencia, con esa naturalidad, con esa forma en la que debería sonar. Julián, ya para ir cerrando, ¿cómo hacen las personas para contactarse contigo? Para la parte de producción, si alguien necesita arreglos, si alguien necesita grabar, ¿dónde te ubicamos? Bien, pues ahí digamos que hay varios servicios que vuelve a lo mismo. Yo siento que soy yo, básicamente. Uno a veces tercerifica el estudio como para que suene más chévere, pero pues es uno, básicamente metiéndole el corazón a las cosas. Entonces, aquí podemos grabar cosas, capturar, podemos mezclar, podemos hacer un trabajo muy lindo de todo esto. También hago arreglos, he hecho muchos arreglos de muchos temas. También grabo a distancia, como que tienes tu tema y no quieres todo, sino quieres un charanguito grabado por mí, bien, también está, ¿cierto? Como solo la mezcla, conversar. Producción también he hecho producciones, digamos, incluso fuera de mi estudio como productor, ya como de ir y estar ahí y decir, bueno, usemos estos micros, pillemos esto, hagamos esto, ta, 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 arreglos Claro. musicales, todo esto.
todo digamos que funciona bajo la misma línea que es pues la mano de obra colombiana, básicamente representada en cada uno y cada una, en este caso por mí. Entonces, en Instagram, por ejemplo, pueden encontrar las dos perfiles. Está el personal, que es Julián Charango, donde encuentran cosas de charango. Y está el perfil del estudio, que es Chacán Azul, así como suena. Ahí está toda la información, teléfonos, como contacto, pueden escribirme, yo trato de estar súper pendiente, contestarles, sí, como esto. Y cada necesidad va a tener un acuerdo, digamos, em, ya sea económico o lo que sea también, como lo quieran hacer. He hecho muchos trueques también con mucha gente, también es bacán esa El trueque. reciprocidad andina como Ay, de, venga, le produzco un tema, pero sabe que usted que es artista visual, hágame esta portada, este disco, porque también necesito tan. Y ahí súper. pasan cosas muy lindas también. No todo se trata de dinero. Obviamente hay que pagar arriendo porque pues ni modo. Toca, de eso vivimos. Pero sí, sí, pero ¿Me eso. tocas? Y está Chacán Azul, y ahí están los teléfonos, está todo. La verdad, con todo el gusto del mundo. Yo estoy ahí pendiente y digamos como me presto a, a prestar todos los servicios. Y ahí mismo también, pues digamos, si quieren, no solo como ese servicio, sino también conocer un poquito antes qué se ha hecho también. También en las plataformas digitales he estado como haciendo ese trabajo de agregador también de música. Ok, Entonces, en todas las plataformas digitales van a encontrar el trabajo que se ha hecho, como Julián David Vanegas. Ahí están súper. los discos de charango. Julián, ¿qué viene? ¿Tienes lanzamiento dentro de poco? Cuéntanos un poquito sobre eso. Eso va a salir, ¿cuándo es que es, verdad? Así, ¿cuándo es que estamos al aire? ¿Ahora? Ahorita estamos finalizando febrero, pero, o sea, esto se grabó finalizando febrero, vamos a salir en marzo al aire. Ya, entonces, si ya pasó o no ha pasado, llevo 10 años trabajando en un disco. Yo sé que suena un chorro de tiempo, pero es que lo he llevado con mucha calma, mucha calma. Y pues obviamente cuando digo trabajando en un disco me refiero a todo, desde componer, ¿cierto? Como hacer los arreglos, las capturas, bla, toda la cuestión. Entonces llevo como 10 años recolectando temas, juntando un trabajo que es, digamos, muy biográfico a mi modo de ver y que contempla muchas cosas muy, muy lindas y que tiene un profundo enlace con todo lo andino, toda la andinidad que me ha atravesado durante todos estos 10 años, ¿cierto? Este disco se llama Paucar, sale el 21 de marzo, justamente haciendo enlace con esta fiesta del Paucar Raimi, ¿cierto? Que es la fiesta como del florecimiento, como de agradecer la cosecha, ¿cierto? Como empezar a Ujú. recoger la cosecha. Y justamente es como, ok, quiero hacer esta cosecha. Y como lo decía en un post que hice el otro día que me gustó mucho, me salió de momento, y es que sobre todo en el campo pasa mucho, ¿no? Cuando hay cosecha y es abundante, es para todos. Es decir, Claro. no hay como una necesidad de como de poseer, sino es para todos. Entonces, así va a ser. Lo voy a lanzar. Es un trabajo que he hecho mucho tiempo con muchísimo amor. Son los temas que me encantan. Les he metido muchísimo empeño, muchísimo trabajo. Eh, no creo que sea el disco más importante de la música andina, ni mucho menos, pero para mí por lo menos es súper importante. 21 de marzo sale este disco Paucar, que seguramente ya habrá un sencillo por ahí rondando. El 1 de marzo sale el primer sencillo y, y es bien, 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 bien especial, digamos, este disco que viene, que es muy potente. Son 10 temas, además, un poquito largo. 10 temas. Viejo Julián, te deseo lo mejor. Muchas, muchas gracias por esta charla, por este tiempo. Sé que eres un man muy, muy ocupado y te agradezco muchísimo por todo lo que nos mostraste, por el tiempo. Yo creo que es lo más valioso que una persona puede dar. Y si podemos enseñar y transmitir cosas, pues muchísimo mejor. Te quería felicitar por el trabajo que están haciendo con el folclore latinoamericano, andino. Están haciendo cosas maravillosas y eso está chévere porque esta música, lastimosamente en nuestro país, no es apoyada por nadie. Y hacer todo ese esfuerzo titánico que haces tú y tu equipo, sé que trabajas con más personas, te lo agradezco muchísimo y sigan así, porque créeme que esa música que hacen es muy bacana, es algo que nunca
se había visto así tan fuerte como ahorita lo están manejando ustedes y se está mostrando y se está viendo gracias al trabajo de personas como ustedes y quería felicitarte y agradecerte por eso. Y hermano, muchas gracias. Esto es Código de Tiempo. Esperamos volverte a tener acá cuando tengamos el super estudio, cuando tengamos el estudio más grande en Latinoamérica de grabación de música andina, que así va a ser. Ojalá, sería muy lindo, la verdad. Es un sueño ahí que va cogiendo forma de pronto. O de pronto no, también alguien más hace también, sería lindo. Así No va a hay ser. lío con eso, hay que fluir. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conversa, estuvo muy sabrosa, es muy rico, muy grato y es un honor para mí también como poder compartir un poco de mi caminar sin pretensión mayor que contarles básicamente lo que yo he hecho, que es como hacerle andar y enamorarme profundamente de esta música, enamorarme profundamente de este trabajo de producir, enamorarme profundamente de hacer las cosas lo mejor que se pueda y que la gente pueda como disfrutar de esta música que finalmente pues en el fondo de todo pues para eso es, básicamente, para escuchar. Entonces muchas gracias y sí, siempre dispuesto cuando quieran, ahí estamos para seguir conversando. Listo. A todos, muchas gracias por escucharnos y esto es Código de Tiempo. Chao.